Muy buenas noches, espero que estén muy bien. Voy a grabar esta clase para poder reafirmar y poder explicar un poco mejor el tema de planificación, ya que muchos de ustedes me han pedido que les refuerce en esa área. Para hacerlo, vamos a hacerlo con un ejemplo. Voy a compartir con ustedes un ejemplo de una planificación que yo realicé. Recuerden que el formato es solo una sugerencia. Ustedes pueden utilizar muchos formatos. El saber planificar lo que hace es que realmente uno pueda describir lo que va a hacer en una clase, para que cualquier persona que lo lea pudiera dar esa clase también. Entonces, la redacción de la planificación es muy importante. El formato es sugerido. Al final lo que quiero es que ustedes aprendan las fases del aprendizaje significativo de Newco y que las puedan plasmar en el formato que sugerí o en cualquier otro formato. Y para hacerlo les vamos a dar un ejemplo. El ejemplo que les voy a dar es sobre una clase de redacción. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la competencia. La competencia es como nuestro faro, el que nos dice hacia dónde vamos a ir y hacia dónde tenemos que llegar. Si el faro nos dice tienen que llegar aquí, tenemos que llegar a esa competencia. Es como nuestra meta. En el caso del ejemplo, el alumno redacta un artículo de opinión basado en argumentos con calidad y elocuencia, siguiendo las normas básicas del español como idioma materno y el inglés como segunda lengua, reconociendo el papel de sus emociones en el proceso. Esa es la competencia. Normalmente cuando ustedes enseñan inglés en educación primaria o básica, nos tenemos que regir también por el CNB. Entonces, es muy importante que también sepamos utilizar el CNB. Ya les mandé el link donde ustedes pueden ver las competencias e indicadores de logro que tendríamos que lograr en el L2 para cualquier grado. Aquí ustedes van a ver el tiempo, la secuencia y el resultado. Y las competencias específicas. Ahora sí vamos a pasar al tema de la planificación usando las fases del aprendizaje significativo de Newco. Vamos con la primera fase. Es la motivación. Siempre va a ser el comienzo de un nuevo tema. Para motivar nosotros tenemos que suscitar la curiosidad y la sorpresa de los alumnos. Entonces tengo que pensar, ¿qué actividad puedo hacer que motive a mis alumnos para poder aprender esta clase que quiero enseñar? Entonces, normalmente esta actividad no puede ser tan larga porque no es principal. Su función es motivar. Entonces tenemos que pensar en actividades cortas o en una sola actividad que cumpla con todas las fases dependiendo de la metodología que nosotros usemos. Y una de esas pequeñas actividades va a cumplir la función de motivar. Entonces pueden ser las dos cosas. Pensar en una actividad para cada fase o una sola actividad que cumpla con todas las fases. Lo dejo a su criterio y también va a depender mucho de la metodología que vayamos a usar. El rosco del aprendizaje significativo de Newco no es una metodología, no es una teoría. Simplemente son fases que la neurociencia, digamos que ha comprobado que funcionan para el aprendizaje. Pero solamente son fases como de una clase. Uno puede usar cualquier metodología pasando por estas fases. En el ejemplo, yo voy a utilizar una metodología activa. Entonces, por ejemplo, ahí donde dice nombre, escribo el nombre de la actividad. Yo puse relato, el rostro escondido. Así se llama mi actividad. En la descripción de la actividad deberíamos ir paso a paso, como que describiendo lo que el maestro tiene que hacer. Como les digo, es muy importante que cuando cualquier maestro lo lea, sepa qué es lo que tendría que hacer. Acá en este caso se pega la imagen de la silueta en la pizarra y se pregunta a quién ven. Después se pide a los jóvenes que se sienten cómodamente y cierren los ojos. El docente realiza un relato promoviendo que los jóvenes se ubiquen en su comunidad, en su calle, con el olor, invita a que piensen en un anciano olvidado, alguien que nadie le pone interés. Se busca que los jóvenes reflexionen sobre las personas de la tercera edad que han sido olvidadas en sus comunidades, pero que seguramente tienen una historia de vida. En materiales o recursos, bueno, aquí es lo que nosotros necesitamos. En este caso necesito la silueta de un rostro y música de fondo.
En donde teníamos resultados, vamos a cambiar esa columna y vamos a escribir tiempo, por favor. Vamos a escribir tiempo, entonces acá esta actividad se va a llevar 10 minutos. Como les digo, la motivación no es el centro de la clase, entonces tenemos que tener ojo con los tiempos. Después dice el indicador de logro, es como un semáforo que nos dice cómo vamos respecto a la competencia, qué tan cerca vamos o qué tan lejos vamos. En este caso, el indicador de logro es el alumno reflexiona utilizando su sentido sobre el papel de los adultos mayores de su comunidad. Recuerden acá que siempre tiene que ir en presente, simple. Si queremos, escribimos el alumno y si no, el estudiante, y si no, solo ponemos reflexiona utilizando sus sentidos. Este verbo nos tiene que ser medible y tiene que ser alcanzable. Porque si nosotros ponemos aprende, ¿cómo vamos a medir eso? Es muy difícil. Entonces tienen que ser verbos que sean alcanzables y por eso también sugerimos la taxonomía de Bloom para que ustedes puedan escoger los mejores verbos para indicadores de logro. La evaluación es cómo voy a saber yo si esta actividad realmente, cuál era la función de esta actividad, motivar. Entonces quiero saber si la evaluación me llevó a la motivación y saber si va encaminada al tema. En este caso el tema es escribir un artículo de opinión, pero puede ser cualquier tema. Aquí, ¿cómo voy a hacer yo la reflexión? Se pide al terminar la reflexión que escriban en su cuaderno 5 nombres de adultos mayores que podrían representar el rostro escondido del relato. Entonces es cómo voy a evaluar cada actividad. No es la evaluación general. Vamos a pasar a la siguiente fase que se llama activación de los conocimientos previos. En la activación de los conocimientos previos son actividades encaminadas a saber qué es lo que ya sabe el alumno, lo que él ya dispone en su memoria. Entonces es una actividad que como que traiga de nuevo al presente lo que él ya aprendió. Nosotros como maestros es una primera evaluación diagnóstica para saber qué saben los alumnos del tema que voy a enseñar. Acá, el nombre de la actividad se llama lectura de artículos de opinión sobre personajes ilustres. Se solicita a los estudiantes que organicen un círculo de reflexión, se comparte el objetivo del proyecto, los requisitos, se presenta la guía y se solicita al grupo que dividan en tríos y cada trío le darán 3 artículos de opinión sobre personajes ejemplares. Se les pedirá que analicen la información, comenten y discutan de cómo presentar información para que capture la atención del lector. En base van a utilizar la herramienta SQA para presentar lo que saben del proyecto que realizarán. Entonces a mí esta actividad me sirvió para saber qué saben ellos de redactar artículos de opinión, que es la meta. No les estoy, aquí siempre tenemos que hacer actividades encaminadas a saber lo que los alumnos ya saben. Normalmente va a llevar un poco de más tiempo que la motivación, pero no puede llevar tanto tiempo como la entrada de información, que es lo nuevo. Aquí mi indicador de logro es que el alumno analiza artículos de opinión utilizando criterios técnicos y de redacción. Entonces, si nos damos cuenta, el indicador de logro va íntimamente relacionado con la actividad. Me tiene que decir un parámetro de cómo voy en la actividad. Si voy bien, si la están alcanzando y si eso me va a llevar a la competencia, que en mi caso era que redactaran un artículo de opinión. O sea, independientemente del tema, siempre nos tiene que llevar a la competencia. En cada actividad tenemos que preguntarnos estas cosas. ¿Responde a la metodología que estoy usando? Esta actividad, en mi caso, yo me preguntaría, ¿será que analizar esto en grupos es metodología activa? Sí, es metodología activa. Ok. ¿Aporta el analizar artículos de opinión, saber sus conocimientos previos? Sí, porque voy a saber si ellos conocen los artículos de opinión y qué creen ellos que entra en un artículo de opinión. Y por último, ¿me ayuda a mí que el alumno analice artículos de opinión para lograr mi competencia? Sí, porque si primero analiza un artículo de opinión, no solo voy a averiguar lo que él ya sabe, sino que también
Si alguien quiere redactar artículos de opinión, tiene que analizarlo antes. Y por último, en la evaluación, estoy diciendo que voy a evaluarlo con la herramienta SQA, que es que sé, que quiero saber y que aprendí. Vamos a pasar a la fase de entrada de información. ¿Qué quiere decir entrada de información? Es la nueva información que el maestro quiere enseñar y que los jóvenes van a aprender. Ahí es como, ahí todas las actividades tienen que ir encaminadas a que el alumno aprenda lo nuevo, vocabulario, un nuevo proceso, un nuevo, digamos, independientemente de lo que estamos enseñando, ahí es donde aprende el nuevo tema. Entonces, tenemos que pensar en actividades que les permitan a ellos aprender ese nuevo tema. Una cosa muy importante aquí es que tenemos que respetar la metodología que estamos usando. Yo les decía que en esta planificación yo estaba usando metodología activa. Cada uno de ustedes en su planificación van a utilizar la asignada. Peer Learning, Flip Class, comunidades de aprendizaje, enseñanza abierta. Entonces, en esta fase de entrada de información no puede ser una clase tradicional donde solamente se explique la información nueva. Tenemos que respetar los pasos y la metodología que estamos usando. En mi caso, ellos van a hacer una guía de investigación, porque los alumnos utilizarán una guía de investigación que yo les hice para la recogida de información en su comunidad. Contiene la guía de entrevista, la guía de observación. Ahí es donde yo les voy pasando realmente cuáles son los pasos para redactar un artículo. Les estoy dando la nueva información, pero yo no me paré y dije los pasos para escribir un artículo, no, sino que les di una guía de investigación para que ellos descubrieran por sí mismos lo nuevo. Y ahí es donde el papel del maestro es como guía, llevándolos para lograr las competencias. De nuevo se tienen que preguntar, ¿estoy utilizando la metodología adecuada? ¿Esto me lleva a la competencia? ¿El hacer esta actividad me da tiempo? ¿Verdad? Aquí, en recursos, igual lo que necesito. En mi caso era de una semana porque la planificación era de 6 semanas. Obviamente, si su planificación es de una clase, tiene que considerar el tiempo de una clase nada más. Aquí tengo 2 indicadores de logro. El alumno realiza entrevistas de manera asertiva para recabar información y el alumno observa analizando la información corporal y gestual, que era lo que yo les había pedido en las guías. Y la evaluación es tener los 2 instrumentos llenos. Pasamos a la fase de construcción o testeo de la comprensión. Lamentablemente, los maestros solo dan a veces no información y no miden para saber cómo van los alumnos respecto a esta nueva información que acabo de dar. Una fase muy importante para saber que el alumno está aprendiendo significativamente es testear la comprensión. Eso quiere decir qué tanto han aprendido ya de lo nuevo que enseñé. Entonces, estas actividades nos deben de llevar a la retroalimentación o como comúnmente se conoce, feedback. El alumno debe ser consciente de forma positiva e inmediata cómo va respecto a lo que acaba de aprender. Entonces al maestro le sirve para saber si realmente el aprendizaje ya se está logrando o si no, si están totalmente confundidos, regresa a entrada de información. En mi caso, aquí el testeo de comprensión, mi actividad es el seguimiento simultáneo este simultáneo a la actividad anterior durante la sesión presencial. Entonces acá mi actividad es que yo daba un seguimiento individual al avance de la investigación de los jóvenes. Y normalmente aquí me planteé estas preguntas. ¿A qué persona escogió para realizar el artículo de opinión? ¿Por qué escogió esa persona? ¿Cómo es físicamente? ¿Del instrumento qué dudas tiene?
Entonces, en esta actividad, normalmente uno tiene que hacer actividades, en esta fase, perdón, tiene que hacer actividades que nos ayuden a nosotros los maestros a saber si vamos por buen camino y cómo vamos con los aprendizajes, o sea, con los nuevos aprendizajes. Mi indicador de logro es que el alumno responde a las preguntas basándose en argumentos y relacionándolos con su experiencia. ¿Cómo voy a evaluar? Con la profundidad de sus respuestas durante un círculo de reflexión. O sea que mi testeo de comprensión era con un círculo de reflexión. Vamos a la siguiente fase. La siguiente fase es aprender haciendo. Básicamente en esta fase su nombre lo indica. Después de que hubo entrada de información y después de que yo evalué que realmente vayan, digamos, que estén aprendiendo las nuevas cosas, ellos ya tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, en mi caso, en la clase que yo estaba dando, el nombre de mi actividad era guía de investigación. Después de llenar los instrumentos, el alumno ya iba a hacer su borrador del artículo de opinión. Entonces, el producto de esta actividad, si ustedes leen todos estos pasos, es que el alumno ya redacta el borrador. Entonces, antes solamente investigó para saber qué era un artículo de opinión, cuáles eran los pasos, etc. En este aprender haciendo es cuando el alumno ya intenta hacer su primer artículo de opinión en el tema de esta clase. Obviamente que usted se tiene que preguntar qué tema está enseñando. Entonces, ¿qué actividades van a hacer para practicar, para experimentar? Según la metodología que esté usando. Les recuerdo que es muy importante preguntarse, ¿esta actividad es de la metodología que estoy usando? ¿Esta actividad realmente me va a ayudar a alcanzar la competencia? ¿Esta actividad me va a dar tiempo a realizarla? ¿Esta actividad realmente me va a ayudar para consolidar los conocimientos y que ellos aprendan haciendo? Aquí mi indicador de logro es que el alumno redacta el borrador del artículo de opinión. Entonces él ya lo está haciendo. Y obviamente, ¿cuál va a ser entonces mi evaluación? El borrador del artículo de opinión. Vamos a pasar a la siguiente fase, la de repeticiones diversas. Los alumnos necesitan consolidar los aprendizajes porque ustedes saben que si nosotros no repetimos las cosas se nos olvida. Pero la repetición no tiene que ser memorizada y mecánica. Uno por uno, uno por uno, uno. No porque el alumno diga uno por uno, uno por uno, uno, es una repetición adecuada. Las repeticiones tienen como fin que ellos sigan practicando lo que enseñamos para que realmente no se les olvide. Y estas repeticiones diversas pueden ser durante la clase, pueden ser durante la casa, pueden ser después de terminado el tema, nosotros seguir haciendo repeticiones diversas. Acá las repeticiones diversas en este tema era la revisión del artículo. Entonces, ellos ya me habían, en aprender haciendo, habían hecho el borrador, entonces en la repetición diversa, con el docente y compañeros para que sea cooperativo, iban a estarse calificando sus artículos, revisándolos para mejorarlos. Entonces, obviamente, como se les corregía, ellos lo tenían que volver a hacer y se les volvía a corregir. Entonces, esta fase de consolidación es para que ellos, los alumnos, realmente sigan practicando lo que queremos aprender, lo que queremos aprender con ellos. Aquí mi indicador de logro es que el alumno revisaba artículos de opinión basándose en conocimientos aprendidos sobre la redacción hasta el momento. Y el alumno corrige y reflexiona sobre el artículo que ha redactado. Y mi evaluación era a través del proceso de revisión e incorporación de sugerencias. Este es solo el ejemplo, ¿verdad? Ustedes lo tienen que utilizar con el tema que ustedes gusten y con la metodología asignada. En la fase de evaluación vamos a ver las últimas dos. La penúltima es el reto. Realmente para que haya un aprendizaje significativo y para dotar las competencias debemos diseñar por competencias y por supuesto evaluar por competencias. Si usted simplemente hace una evaluación escrita al final, no está evaluando competencias, solamente está evaluando un tercio de la competencia que es el conocimiento. Cuando usted evalúa por competencias, tiene que evaluar lo que sabe, lo que el alumno sabe hacer y el ser del alumno.
Entonces, ¿usted cree que haciendo solamente una evaluación escrita, usted puede evaluar esas 3 cosas? Muy difícil. Normalmente nosotros proponemos que la fase del reto sea una evaluación en donde él realmente pueda conceptualizar y explicar con sus propias palabras los contenidos recibidos. Entonces, pueden ser situaciones reales, puede ser un problema, puede ser una exposición, puede ser un trabajo en equipo, o sea, dependiendo de la metodología que estamos usando. Lo que sí es que esta evaluación nos tendría que permitir saber si el alumno aprendió o no aprendió. Porque tampoco es como, ay, qué lindo, lo hizo todo, pero el resultado es malo. Entonces, no alcanzó la competencia. Y utilizar metodologías activas o constructivistas no quiere decir, la vamos a pasar bien y juguemos todo el tiempo. No, tiene que evaluarse y saber si estamos logrando los resultados. En el ejemplo que les quiero compartir, ellos iban a editar y enviar a prensa libre el artículo que yo ya les había corregido y por eso era un reto, porque realmente para ellos era, tengo que hacer un artículo que pueda ser publicado por un periódico nacional. Entonces eso para ellos era un reto y para mí una evaluación, porque si realmente hacían un artículo con esa calidad para ser publicado, quería decir que habían aprendido el contenido del curso o del tema. Y mi indicador de logro es el alumno redacta un artículo de opinión basado en argumentos con calidad y elocuencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta fase de evaluación es donde yo ya comprobé que alcancé la competencia con ellos. Sí la alcanzamos, porque mi competencia general era que ellos escribieron un artículo de opinión y la evaluación, ellos escribieron un artículo de opinión y lo enviaron a prensa libre. Entonces, yo puedo decir y respirar y decir, aprendieron algo nuevo. Y obviamente mi evaluación era aquí, ya el artículo enviado a prensa libre. Y la última fase es el diagnóstico, porque así como nosotros hicimos una evaluación inicial para saber cómo venían, hacemos una evaluación final para decir así salieron. Entonces este diagnóstico puede ser utilizando una rúbrica, una lista de cotejo, puede ser una parte de evaluación escrita, donde realmente evaluemos cómo salieron, después del tema, después de la clase. En este caso, mi evaluación era la entrega de folletos con una lista de cotejo que utilicé y al final también hacían una exposición en clase sobre sus aprendizajes. Normalmente esta evaluación diagnóstica final tiene que ser una autoevaluación donde el alumno pueda decir yo aprendí esto también. Coevaluación donde entre compañeros se digan mira, aprendimos esto. Y heteroevaluación donde yo como profesor también los evalúo a ellos para saber cómo lograron las competencias. Espero que esta clase virtual a través de este video les haya sido útil y nos vemos el sábado con el primer grupo que va a pasar a dar una clase utilizando la metodología Peer Learning y enseñanza abierta. Espero haya sido de utilidad. Bendiciones.